Papá, te damos gracias. Gracias por este momento que tú ya tienes preparado. Gracias por lo que hoy nos vas a hablar, Padre, a nuestro espíritu. Tu palabra es alimento a nuestro espíritu, Padre. Te damos gracias por los que estamos aquí, por los que nos van a escuchar. Y Padre, tú sé en nosotros, tú habla a nuestro espíritu. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias. Amén. 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 Muy bien, pues lo que nos ocupa ahora es, en la sesión anterior, siendo nuestra primera sesión después del receso, tomamos tiempo para ver que nos va a ocupar entender para qué nos es dada revelación y que el trabajo de revelación por el Espíritu Santo tiene 3 objetivos específicos que son vivenciales cada uno como todo lo que es divino. Y vimos que en Efesios capítulo 1, ¿no? La escritura clave, y vemos en la página 32, solamente retomando lo que ya vimos, que dice: el Padre de Gloria me da espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de mi entendimiento para que sepa, aquí ven las 3 cosas, cuál es la esperanza a que Él me ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para conmigo que le creo, según la operación del poder de su fuerza. Y lo que fue introducido es que estas son 3 realidades que tenemos que aprender a vivir. Y esto es exactamente igual a cuando empezamos a entender y a vivir el bautismo en Cristo. Si no transicionas de la realidad humana a la divina, entonces pues no pasa nada, ¿no? De hecho, te complicas la existencia porque ahora está en ti la información, la revelación de lo que Dios ya te dio, lo que Dios dice de ti, pero si no se convierte en una vivencia que Él provee, no que nosotros logramos, entonces ahí nos atoramos, ¿no? Y las cosas no hay crecimiento, y es una etapa muy difícil si elegimos vivirla de esa manera. Y quiero enfatizar, si elegimos, porque eso es todo lo que nos corresponde hacer. Dios declara, ¿qué hago con su declaración? Elijo darle crédito, y ese crédito no se lo puedo dar verbalmente, lo tengo que hacer vivencialmente, ¿no? Entonces, si Dios me dice, ya moriste juntamente con Jesús, y me dice, considérate muerto al pecado y vivo para Dios, pues ya hubo la declaración divina, lo que el centurión romano quería, que di la palabra. Ya ocurrió. Ahora, ¿qué sigue? Pues sigue la vivencia, ¿no? Y son estas transiciones que repetidamente encontramos, que somos invitados a vivir. Bueno, estas 3 realidades son maravillosas si las ves como realidades, y es donde quiero empezar esta mañana, con que cada uno de ustedes comente sobre cada una de estas realidades. ¿Dónde me veo? ¿Dónde estoy vivencialmente en relación a vivir la esperanza del llamamiento de Dios? Y segundo, ¿dónde estoy en vivir las riquezas de la gloria de su herencia? Y tercero, ¿dónde me veo en relación a la grandeza de su poder para conmigo que le creo? Helen, te vamos a dar la tarea de que tú empieces, por favor. Sí, pues ahora sí, cuando papá ya nos da su verdad y su conocimiento, pues nos tenemos que ir a vivirla. Y pues así les cuento en algunos eventos que he vivido.
tuve una llamada o un mensaje de mi hijo, que él no está aquí, ahorita él sigue en Alemania, y me decía que no se había sentido muy bien, que había tenido molestias por su vesícula, y, y me estuvo diciendo así varias cosas, y yo de repente lo recibí aquí en mi estómago, entra la angustia. Mi papá ya sabía, o sea, ahora con este conocimiento, pero cuando no está uno atento a lo que él ya nos habló, pues es muy fácil eh, vivirlo uno, o recibirlo así sin él, ¿no? Entonces, cuando mi hijo me estaba compartiendo todo eso, sí sentía aquí en el estómago la angustia y así un dolorcito que da aquí. Y, y empezó esa angustia y pues ya dije, bueno, estoy sintiendo esto, que no es de mi papá, y entonces empecé a platicar con mi papá en lo que mi hijo me estaba compartiendo, y entonces empecé, como dice aquí, esa realidad que ya es en nosotros, que como sus hijos, y de vivir en, en este llamamiento y en esta esperanza. Eh, pues yo le dije, papá, esto no es tuyo, y pues no tengo por qué sentir esto, mi esperanza está en ti. Y empecé yo a platicar con mi papá, y ya al final de la plática, y es lo maravilloso, ¿no? De vivir a papá, me dio una paz, y yo le pude compartir a mi hijo, eh, mi papá a través de mí, mi papá dándole vida a mi hijo, ¿no? También a través de su palabra. Y al final, pues yo sentí esa paz de, de mi papá, y, y entré a ese reposo y a ese descanso como hija que él me llama, ¿no? A entrar. Hasta ahorita no ha vuelto esa angustia, y, y pues es lo que ahorita estoy yo viviendo en estas tres realidades, y es tan maravilloso vivirlo así, ya sabiéndome su hija, y que yo puedo participar de esta herencia, y que estoy en esta esperanza viva, y pues estoy confiando ahorita, y pues solo papá Dios puede hacer esto en nosotros, ¿no? No encuentra uno las palabras para explicar eso que papá hace en nosotros, pero estoy viviendo estas realidades, bueno, resumiendo estas tres realidades, lo estoy viviendo así, ¿no? En esa grandeza de nuestro Padre, en ese poder que tiene para con nosotros. Y pues estoy así ya queriendo vivir todas las cosas con Él, porque se da uno cuenta, ¿no? Como dicen, en el mundo vamos a tener aflicción, en el mundo va a haber muchas cosas, pero si yo no las vivo con Él, pues voy a entrar en todas esas, eh, eso humano, ¿no? Que pues ya no me corresponde estar ahí como hija de Dios. Y eso es lo que les puedo compartir y bueno, hay más cosas, pero bueno, eh, así en resumen, ahora yo ya estoy en esa posición como hija de Dios, como heredera de todo, y cada vez reaccionando más rápido a esa vida divina, a esa vida eterna. Gracias, Helen. En este evento que nos estás compartiendo, puedes ver cómo se aplican las tres cosas, ¿no? Ser hija y por lo tanto vivir de los recursos divinos, porque eres heredera de Dios, y tercero, en el poder divino, ¿no? No en la capacidad humana, que siempre te lleva a declararte impotente, ¿no? Limitaciones y carencias, y maravilloso cómo el Espíritu Santo está ya manifestándote esas tres realidades en operación.
con mucho que crecer todavía, por supuesto, ¿no? Pero maravilloso. Ya empieza la germinación de eso en tu corazón. Gracias. Marco, te escuchamos. Sí, gracias. Pues yo voy con la guía, o sea, lo único que estoy viviendo es la primera realidad, la esperanza a la que he sido llamado. Y estoy en el entrar a la realidad 2, las riquezas de la gloria de su herencia. No, no es cierto, no es cierto. También ya estoy viviendo la realidad 2. Platicaba yo en el grupo de varones que de un evento que tuve hace un par de semanas donde eh, pues no tenía para comer ese día, y un jueves, y fue maravilloso porque estaba yo confiando en mi padre. Le dije, papá, pues tú te has hecho cargo de mi vida, tú me has provisto estos últimos 5 años que no he tenido trabajo, pues tú me has provisto, y pues en ningún momento me ha faltado nada, ¿no? Ni una sola vez. Estoy seguro que tú estás en mi vida, y que vas a hacer algo también ahorita, ¿no? Y maravilloso porque ese día, como a las 5 de la tarde, yo traía como 7 pesos en la bolsa y decidí ir a comprar tortillas como a las 5 de la tarde, y ya no había tortillas en la tortillería, entonces decidí irme a la panadería a comprar una hogaza de pan que valen 5 pesos. Y estando ahí, bueno, saliendo, mi papá me había dado en la mañana un anillo que tenía yo guardado en una bolsa desde hace como 35 años, un anillo que me encontré en un hotel. Y saliendo de la panadería pasé a una casa de empeño que está ahí pegada a la panadería. Y le pregunté cuánto me daban por ese anillo, y me dijo que 2.500 pesos, 2.400 pesos me dijo. Y fue asombroso, ¿no? Pero un poquito antes había estado hablando con un hermano en Cristo, y este hermano me había pedido que si le ayudaba a hacer unas transcripciones, y me ofreció enviarme dinero, y me mandó, estando ahí en la casa de empeño, me mandó 1,100 pesos. Entonces, un ratito, así, mi papá me dio 2.500 pesos. Y fue maravilloso, pues, constatar una vez más, porque, o sea, tengo 5 años eh, viviendo esto, dándome cuenta que mi padre realmente ya me sacó de la maldición de Adán, y que él se ha hecho cargo de todas mis necesidades totalmente, ¿no? Y ha seguido eso, ¿no? Ha seguido funcionando de esa manera, ¿no? Entonces, también estoy viviendo la herencia las riquezas de la gloria de su herencia, ¿no? Pero lo más padre de esto fue que no me angustié, ni me preocupé, ni estuve ansioso. Y esto es maravilloso comparándolo con la primera vez que yo empecé a tener problemas de este tipo, que andaba enfermo de todo, ¿no? De gota, diarrea ciática, anginas, y todo lo que se puedan imaginar, por las tensiones que traía yo en mi cuerpo, por el temor de que me iba a morir de hambre, ¿no? Y veo el avance que ha tenido mi padre en mi vida, en el desarrollo de fe, de permitirme compartir su fe, ¿no? Y, y bueno, también eso lo estoy viviendo. Y en la grandeza de su poder para conmigo, pues estoy poco a poco aprendiendo a participar de la vida en uno con Abba.
dándome cuenta de que en cada momento hay una posibilidad para rezarlo, ¿no? Como platicábamos con Francisco hace ratito. Cada instante es una oportunidad de comprobar el poder de Dios en nuestras vidas, ¿no? Es lo que estoy viviendo. Gracias. Gracias, Marco. Bueno, en un rato quizás sea muy bueno que retomen esta sesión y podamos ver el avance, ¿no? de lo que Dios va a estar haciendo en nuestras vidas para traernos a vivir plenamente estas tres realidades que conjuntan la vida de hijos. Y yo creo que cabe y conviene mucho que tengamos un momento para permitirle al Espíritu Santo mostrarnos por qué estas tres realidades son importantes. Esto tiene que ver absolutamente con el asunto de traernos a vivir semejanza con Jesús. Sí, y esta es una verdad particular que Dios va a estar trabajando con cada uno de nosotros, porque el corazón de su promesa es ese, el llamamiento es a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y el trabajo del Espíritu Santo es, como dice 2 Corintios 3:18, que mirando a Jesús seamos hechos como Él es, ¿verdad? En la misma imagen por el Espíritu Santo. Entonces, todo el enfoque de Dios es traernos a semejanza con Jesús. Tristemente, la mayoría de nosotros traemos un complejo de inferioridad con Jesús, aceptado, y defendido. O sea, yo he tenido eventos con hermanos en Cristo que prácticamente se ofenden muchísimo con la idea de ser semejantes a Jesús, ¿no? Y Dios entiende dónde están, pero el hecho de que Dios entiende, no quiere decir que Dios está de acuerdo. Están viviendo un engaño, en un servilismo y en una corrupción total del Evangelio de Dios. Porque el objetivo de Dios es hacernos hijos, y los hijos de Dios no van a ser dispares, ¿sí? Y por eso cuando Él nos llama, y todo eso está contenido en esta palabra llamamiento, que vamos a estar conociendo, entendiendo y creciendo en ella para vivir este llamamiento, la esperanza del llamamiento es lo que hay que vivir. Entonces, todo es para traernos a semejanza con Jesús. Y empieza con el llamamiento. Y empieza con el llamamiento porque no es el concepto de llamamiento que Dios nos está declarando aquí, no es la idea de llamar a alguien por teléfono, de mandarlo llamar, sino es más bien y más correctamente el nombramiento, ¿sí? El nombramiento, la declaración, el decreto oficial de quién eres tú para Dios. ¿Ves la diferencia? Oye, pues llamé al plomero, llamé al doctor, llamé al hermano fulano, llamé al pastor, llamé al presidente, ¿no? A quien sea. Ok, pero esa llamada puede o no ser consecuente, ¿verdad? Puede ser recibido, rechazado, es algo vago, es algo que no tiene una definición. Y cuando entendemos el llamamiento de Dios, por ejemplo, en el mundo cristiano, hay 1000 teorías del llamamiento de Dios. Dios te llama a esto, Dios te llama a aquello, Dios te llama a lo otro. Y eso engendra mucha confusión y también mucha disparidad.
porque según muchas teologías presentes y antiguas, Dios es selectivo, ¿no? Entonces a unos llama para el ministerio y a otros no, por ejemplo. Ese es el gran error en que cayó la iglesia, es el error de los nicolaitas, ¿no? El haber hecho una división entre el llamado sacerdocio y los laicos, ¿no? Y haciendo una división que Dios nunca ordenó, que Dios abolió, que Jesús vino a desaparecer esa división que había entre Leví y las tribus de Israel. Por eso Jesús no es parte del sacerdocio levítico. Y hoy encuentras a mucha gente empeñada en ser levitas, ¿no? Entonces es absurdo ese tipo de cosas, porque nos separan. Este es el problema. No es un asunto de discusiones teológicas, sino es un asunto de ¿a dónde te lleva? ¿A qué te conduce? Pues si te conduce a semejanza con Jesús, lo cual es la promesa de Dios a tu vida, fantástico. Pero si no, ¿a dónde te conduce? Y si te aleja de esa promesa, entonces obviamente no es de Dios. Bueno, eso me es permitido decirlo para que nuestros corazones no continúen operando este tipo de engaños, ¿sí? Y entender que el llamamiento de Dios es el nombramiento que Él hace de ti. Salmo capítulo 2. El Salmo 2 contiene estas palabras. Dice, yo declararé el decreto. Jehová me ha dicho hoy, y eso es un presente eterno. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Sí? ¿Qué hace esa palabra en tu corazón? Ese es el llamamiento, es Dios me ha llamado su hijo. Dios me ha nombrado su hijo. Primera de Juan capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Toda tu realidad como hijo o hija de Dios inicia con que Dios te nombre hijo. Porque si Él no te reconoce hijo, pues no eres. ¿Sí? Y esa es la parte maravillosa de entender, que Dios primero te declara su hijo y luego hace todo el trabajo de hacerte crecer en la semejanza de Jesús, pero ya declarado hijo, lo cual lo compromete a Él contigo, ¿sí? Porque ya te dio su nombre, ya te dio su paternidad, ya tienes el pacto eterno de hijo. Y entonces tú puedes vivir la esperanza del llamamiento porque Él se va a encargar de asegurar que tú resultes siendo idéntico a Jesús. Y es un gozo entonces vivir esa esperanza porque ya me nombraste tu hijo, ya soy tu hijo. Ahora lo que resta de tu trabajo en mi Padre, pues aquí estoy. Sí. Y es una gran maravilla eso. Lo mismo con la herencia. Efesios capítulo 1 nos declara que el Espíritu Santo nos es dado en garantía, ¿verdad? De la herencia que nos corresponde por gracia como hijos. Y esta herencia, lo mínimo de la herencia es asuntos terrenales, sea dinero, posesiones, esa es la basura de la herencia, si le quieres llamar así. El corazón de la herencia es comunión, es poder participar en la naturaleza divina, es vivir siendo uno con Dios. Y Dios tiene que purificar nuestros corazones porque nuestra tabla de valores no necesariamente está de acuerdo con la suya, ¿verdad? Entonces nosotros podemos medir
la bendición de Dios, como lo ves en el mundo religioso, pues en base a, ahora sí estoy bien porque tengo, ahora estoy mal porque no tengo esto. Y esa corrupción en el corazón tiene que ser santificada para que podamos participar de la herencia de los santos en luz. Tito capítulo 3 habla de la herencia. Infinidad de pasajes en el Nuevo Testamento nos refieren a este derecho por gracia que somos invitados a vivir. Entonces te das cuenta que cuando Jesús se ve como heredero, Él sabe que la herencia se vive ahora, porque Él no está esperando que el Padre muera para que le deje. Pues en la familia divina no hay muerte. Entonces, el Padre te hereda, te hace heredero, te hace coheredero con Jesús, y a ti y a mí nos corresponde el aprendizaje a vivir de los recursos divinos que el Padre te suministra paso a paso, ¿sí? O sea, en esta familia no hay tal cosa como el hijo pródigo llegando, hey, dame la parte que me corresponde porque ya me voy. En esta familia divina, la herencia es tuya en Cristo, siendo uno con Dios. Y en la dimensión en que vivas comunión, vives la herencia. Y si no vives comunión, pues no la vives. Pero es tu elección. Y esa es la parte que Dios nos va a convencer y a entrenar, a adiestrar, a habilitar, para que entendamos que nuestra función particular es estar eligiendo. Y recuerdan, en la guía anterior, no la parte 1, sino en la anterior a esta, que vimos el gobierno de mi nueva existencia, y que invertimos un buen rato en estos dos factores. Hay dos asuntos que gobiernan mi nueva existencia. Lo que Dios ha comprometido ser y hacer, y mi voluntad. ¿Qué hago yo con eso? Es así de simple, es así de sencillo. Entonces, la realidad que Dios me presenta está dada, pero yo tengo que aprender a participar, ¿sí? Y para participar, pues Dios tiene que santificarme de egoísmo, porque, por ejemplo, estaban mis 10 nietos en la casa este fin de semana, ¿no? Es un gozo verlos y muy interesante ver la interacción entre ellos. Y siempre y cuando ellos sepan que los juguetes son de los abuelos y que se los prestamos para que compartan, por ejemplo, entonces comparten porque no son de ellos. Pero donde haya un objeto que es de alguien, hay pleito. Sí. Porque la naturaleza humana es primeramente egoísta. Y entonces nosotros mismos no nos damos cuenta del tamaño del egoísmo que todavía está operando cuando pedimos que Dios nos dé. Dame, 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 dame. En lugar de participar. ¿Sí? Jesús, regreso al punto clave, que es cómo vive Jesús, y Él es la verdad que vamos a ser traídos a vivir, ¿no? Cómo vive Jesús su llamamiento, el ser hijo de Dios. Ese es lo que Dios le llama a Él. Mi hijo amado, en el cual me complazco, ¿cierto? ¿Cómo vive Jesús el ser heredero? Juan 13 te da la clave, ¿no? El Espíritu Santo dice, y Jesús, sabiendo que había salido del Padre y al Padre iba, y que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. Juan 17:10, Padre, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Entonces te das cuenta, sí hay un sentido de propiedad, pero no es
ególatra. ¿Sí? No hay egoísmo, es participativo. Es una participación absoluta. Bueno, el Padre entonces pone todo el poder en el Hijo porque el Hijo no va a abusar de ese poder. Nunca va a actuar solo, el Hijo vive en mansedumbre. Hablando de Jesús. Y hablando de nosotros en la vida divina, no tenemos otra manera de ser. La nueva creación no es egoísta, no tiene egoísmo. La nueva creación no tiene envidia, la nueva creación vive la vida divina. Y cuando no lo estamos permitiendo, no estamos viviendo la nueva creación. Tercero, el poder divino. Pues eso es enorme porque Jesús nos explica eso en Juan capítulo 5. Cuando él dice, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Porque todo lo que el Padre hace, eso también hace el Hijo. En uno, no por separado. ¿Sí? Entonces, este asunto de capacidad, entender poder como la capacidad de Dios para hacer sus obras y quitarnos las demás ideas de poder, controlador, esto, aquello, rayos, centellas, lo que tú quieras, son ideas corruptas. La sencillez de entender el poder divino es de qué es capaz Dios. ¿Cuál es su capacidad para amar, ser paciente, ser fiel, ser justo, etcétera, etcétera? Eso es su poder, ¿sí? Su divino poder. Pues otra vez, en semejanza a Jesús, ¿cómo vive Jesús el poder del Padre? En absoluta humildad. ¿Sí? Y porque lo vive en absoluta humildad, participa de todo el poder del Padre. Y tú y yo vamos a ser traídos a esa realidad también. Entonces, todo inicia con el llamamiento y la esperanza del llamamiento, porque en nuestro corazón la esperanza del llamamiento funciona produciendo esta expectativa en gozo y en fe de que Dios te haga semejante a Jesús, que tú vivas tu nombramiento de hijo como Jesús lo vive, que tú participes de la herencia como Jesús lo hace y que tú participes del poder de Dios como Jesús lo hace. Y esa es tu vocación, eso es para lo que existes, eso es en lo que estás. Y porque estás en eso, cada asunto, como ustedes platicaron, de eso se trata, ¿sí? Cuando venimos a vivir esta claridad, alumbrando los ojos de mi entendimiento, entonces lo que el Padre busca, y vamos a hablar de eso quizá en la próxima sesión, yo no manejo el programa, ya lo saben, pero lo que el Padre busca es que le conozcas como Jesús le conoce. Y fuera de semejanza con Jesús, ese conocimiento es imposible, porque si tú eres inferior, pues no vas a conocer al Padre como Jesús le conoce, no vas a ser uno con el Padre como Jesús lo es. ¿Te das cuenta? Vas a ser un hijo inferior. Y nuestro papá sencillamente no va a tener hijos inferiores, punto y se acabó. Ahora, vivimos una discapacidad, pero no inferioridad, ojo, una discapacidad por falta de crecimiento. ¿Sí? Fíjense cómo es esto, porque es muy importante entenderlo. Yo creo que uno de los más grandes trabajos de la santificación es limpiarnos de estos complejos
de estas aceptaciones que traemos en el corazón, de aceptarnos como menos que. Porque eso es incredulidad, ¿sí? Y eso es rechazo al llamamiento de Dios. Te llamé a que seas hecho como Jesús. ¿Se acuerdan que les he compartido mi crisis, no? Y que yo le decía a Dios que yo todo lo que quería es ser un buen siervo suyo. Y Él me contestó, yo nunca te llamé a servirme. Y yo me sentí rechazado. Dije, pues entonces, ¿yo qué hago aquí? Si nunca me llamaste a servirme, pues yo me equivoqué. Yo pensé que sí. Y mientras estaba yo viviendo ese rechazo en mi corazón, no de Él, pero yo interpretándolo mal, Él me dice, yo te llamé a ser mi hijo y no has querido. Pues esas aceptaciones que nos niegan la semejanza con Jesús son los obstáculos más grandes y son los esfuerzos del enemigo por mantenernos negados a el llamamiento de Dios. La realidad es, no tenemos derecho de negociar el llamamiento de Dios. De decirle, sabes que muchas gracias, pero yo me quedo aquí. Porque Él no te da opciones. Él te dice, mira, escoge la muerte o la vida, la luz o las tinieblas, la adopción o la esclavitud, ¿no? Entonces, si vengo a la adopción, tengo que aceptar y permitirle a Él hacerme su hijo. Y empieza con este maravilloso nombramiento que, repito, te declara hijo, lo obliga a Él se obliga contigo. Eso es un pacto, ¿sí? Y requiere que tú recibas ese compromiso para que vivas la esperanza, que eso sea el motor de tu vida. Padre, ahí viene otra crisis, ok, quiero ver más de Jesús, que formes más a Cristo en mí, que me muestres más cómo vivir esto. Y estás en eso. Entonces, cuando hablo de una discapacidad, hablo sencillamente de desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, la milpa grande, pues tiene su fruto, ya es capaz de dar fruto, pero la que acaba de retoñar está sana, es milpa, pero no está en la capacidad de llevar fruto todavía, porque no ha desarrollado hasta la dimensión de fructificar. ¿Sí me entienden? Entonces, no hay disparidad en cuanto a lo que somos, pero sí hay una capacidad que se va a ir desarrollando conforme crecemos a la estatura del varón perfecto. Bueno, eso es el resumen de hoy. ¿Qué se van a llevar? Porque esta sesión fue así como muy condensada, ¿no? Helen, vamos contigo primero, por favor. No, pues recibí mucho ahorita en este corto tiempo y yo me llevo eso, que entre yo más esté en esa comunión con mi papá, más dispuesta, va a haber ese crecimiento que me va a sacar de esa discapacidad para poder vivir correctamente, así como ya lo tiene previsto mi padre, vivir correctamente su vida divina. El saberme su hija y el que yo puedo participar porque soy heredera de todo lo que mi padre es, el que yo pueda vivir como mi hermano Jesús vive, de él sentirse heredero y participar de todo lo que es de nuestro Padre. Así, bueno, me llevo eso, así verlo y vivirlo, que
soy hija como Jesús es hijo, porque sí había un poco de eso, ¿no? O sea, Jesús es más que yo, pero ahorita me llevo que así como Jesús es hijo, yo soy hija y que tengo ese derecho de participar y vivir como mi hermano Jesús vivió cuando estuvo aquí, con esa seguridad, con esa confianza que él tenía, que todo lo de su padre también era de él, así. Lo recibo, pero ahora me va a faltar vivirlo. Entonces me llevo eso para poderlo vivir así, sentirme hija igual que mi hermano Jesús, que no hay esa diferencia en mi padre. Eso es lo que me llevo. Gracias, Helen. Y en cuanto al poder, la gran transformación que Dios va a operar en nosotros es que ya no vamos a tener este asunto aquí adentro que es, ¿y ahora qué hago? Sí, eso es, estoy viviendo de mi poder, de mi capacidad. Ay, pero está difícil. ¿A quién estoy midiendo? A mí. Yo no puedo, es a mí. Eso Dios lo tiene que erradicar de nuestro corazón, porque Jesús nunca vive eso. Sí. Jesús vive el poder del Padre, absoluto, infinito. Si el Padre lo guía, porque ese es el caso, ¿sí? O sea, el poder no nos es dado para que nosotros lo manipulemos. El poder es participativo, reside en Dios. Dios reside en ti. ¿Quieres ser uno con Él y participar del poder de su fuerza? Ok. Ahora vas a poder ver a Dios actuando en su capacidad. Pero esa parte de nuestro espíritu que se mide sola todavía, que se ve sola, que ¿te das cuenta? Me crea yo mucho o me crea yo poco, las dos cosas son malas, porque no permiten que yo participe del poder de Dios. Entonces, eso es la tercera parte, la tercera realidad que el Espíritu Santo va a estar trayendo a nuestras vivencias, ¿no? Sí, wow. Gracias. Maravilloso. Gracias, Helen. Marco, te escuchamos. Sí, ahorita que estabas hablando, traía Dios una gran cantidad de recuerdos a mi mente de enseñanzas que Él me ha dado. Y me acordaba de esta vivencia que tuve con Él durante 6 meses, donde pues yo venía acostumbrado de las iglesias a llamarle Señor, ¿no? Y este regalo que Dios me hizo de que cada vez que yo le decía Señor a Jesús, Él empezaba a corretearme alrededor del Padre, con estos juegos de hermanos, para darme un coscorrón que le había hecho Señor. Y pues la gente se asombra mucho cuando relato esta vivencia, pero fue algo muy real para mí. Ocurrió en el nivel espiritual, por supuesto, y me quitó esa costumbre, Jesús, de llamarle Señor cada vez más entiendo que este engaño que está en nuestra mente, esta fortaleza espiritual de considerarnos inferiores a Cristo, es lo que impide la comunión que Él anhela tener con nosotros, ¿no? A veces me he encontrado rogándole a Dios que vivir esa comunión, pero cada vez me queda más claro que no depende de Él, que depende de mí, ¿sí? De lo que está en mi mente. Y el trabajo que está haciendo el Espíritu Santo en este proceso que estamos de renovar nuestro entendimiento, ¿no? Entonces el tiempo a veces
yo quisiera que fuera más rápido, pero cuando entiendes que el tiempo depende de ti, como lo hemos comentado, ¿no? Nosotros tenemos el acelerador y el freno, ¿no? Y no el volante. Pues deja uno de perder tiempo rogándole a Dios que Él haga cuando está en la parte de nuestra responsabilidad de aceptar, ¿no? De permitir que Él haga el trabajo, ¿no? De no seguir queriéndonos sentir responsables de hacer nosotros el trabajo, cuando esa no es nuestra responsabilidad, ¿no? Nuestra responsabilidad es aceptar, reconocer que Él es el que hace todo, que la obra es de Dios, y permitir que Él haga, simplemente. Y eso que es tan sencillo, pues de repente se nos complica mucho, ¿no? Entonces es hermoso esto que nuestro Padre nos está dando. Y es hermoso saber que Él anhela esa comunión con nosotros, ¿no? Que Él anhela que vivamos lo mismo que vive Jesús, siendo uno con Jesús y con. Finalmente, esta pasión que Jesús hizo de que sean como tú, Padre mío, en ti, que ellos sean uno de nosotros, pues es algo que Dios está tratando de cumplir y que depende de nosotros, ¿no? No como una responsabilidad, sino como una aceptación. Y es hermoso de sentir esto. Gracias. No sé. Gracias, Marco. Te comento que tu audio, tu micrófono se corta mucho, pero no como internet lento, sino como un defecto del micrófono, no sé. Para que lo cheques con Juan Pablo o algo, a ver qué se puede hacer. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. Sí pudimos entender lo que nos compartiste. Bueno, pues vamos a dar gracias por este tiempo. Esperamos poder reanudar en 2 semanas. El próximo lunes estamos viajando de regreso de Tabasco a Texas, si Dios así lo permite. Así que no tendremos sesión, pero creo que lo que Abba nos sirvió hoy dura para un buen rato. Y va a convenir escucharlo detenidamente y el proceso de recibir para que te ubiques, porque es una recepción correcta. Es si Dios me dice, ya no vas a ser hijo de Adán, ahora eres mi hijo, te estoy declarando mi hijo, vente aquí conmigo. Ya no vas a estar allá, vas a estar aquí. Entonces, si yo acepto su llamamiento, no puedo quedarme donde estaba, ¿verdad? Tengo que transicionar. No sé cómo se hace nada aquí, no tengo idea, nunca he estado aquí. Él entiende eso, él está listo para hacerme en la semejanza de Jesús aquí, no allá. Y muchos estamos batallando porque queremos que Dios haga su obra allá. Sí, y seguimos aceptándonos allá y eso contradice completamente su llamamiento. Entonces, lo mismo con la herencia y lo mismo con su poder. Son transiciones eternas y enormes, ¿no? Que el Espíritu Santo va a trabajar en nuestro corazón con nuestra participación. No, nada a la fuerza, todo es absolutamente consciente y voluntario. Y vamos a ocuparnos, ¿no? De permitírselo. Y bien dicho, Marco, la velocidad del asunto está en nuestro control. Lo cual sigue siendo
paradójico para mí, pero entiendo el amor de mi Padre, que es por amor, que así es, ¿no? Es por amor. De otra forma, Él nos forzaría y no lo va a hacer. Sencillamente no lo va a hacer. Padre, es maravilloso venir a conocerte en lo que tu amor ha producido. El llamarnos hijos, hacernos herederos y vivir tu potencia en nosotros. Gracias porque estás alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para llamarnos a fe, a creerte, a darte crédito, a recibir tu palabra, tu decreto, tu promesa y a vivir tu compromiso. Gracias porque eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. A ti sea la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.